Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en el Círculo de Recreo, que es un poco nuestra segunda casa. Así que también, como siempre, especialmente gracias al Círculo de Recreo por acogernos y por prestarnos este magnífico espacio para poder llevar a cabo la actividad de la Fundación Miguel Delibes, o al menos una parte de la actividad. Hoy estamos aquí para darles a conocer uno de los últimos proyectos del centenario de Miguel Delibes. Seguramente habrán ustedes acabado un poco cansados de oír hablar del centenario de Miguel Delibes, porque si bien tuvo lugar en 2020, su consideración de acontecimiento de excepcional interés público le otorgaba una duración de 2 años para poder llevar a cabo esas actividades. Como además se nos echó encima nuestra querida pandemia, pues tuvimos que prorrogarlo medio año más. Así pues, hoy en día ya no estamos dentro del periodo del centenario de Delibes, pero sí estamos intentando dar visibilidad respecto de algunos de los últimos proyectos. Y este que presentamos hoy es el último de los proyectos editoriales, la última publicación que hicimos con motivo del centenario. La razón de ser de este libro, de USA y Delibes, era precisamente que en el centenario pretendíamos, entre otros objetivos, dar visibilidad a los lectores, al público en general, de esa dimensión internacional que tiene Delibes. A Delibes lo sentimos como propio, más aquí en Valladolid, en Castilla y León, en España, pero muchas veces se nos olvida esa tremenda trascendencia que tiene. Trascendencia internacional por, en primer lugar, las múltiples traducciones que se han hecho de sus obras. Actualmente estamos intentando actualizar el estado del arte en relación a las traducciones que tiene hechas, y son unos 38 idiomas distintos, aproximadamente 26 obras diferentes en múltiples ediciones. Pero también internacional porque los temas de Delibes, el ámbito de preocupación fundamental de Delibes, pensamos que es local cuando hablamos, por ejemplo, de la denuncia del abandono del medio rural, y nos damos cuenta que en realidad es universal. Los grandes temas, el medio ambiente, el medio rural, la infancia, la defensa de los desfavorecidos, son temas universales, fácilmente trasladables a cualquier entorno. Además, en particular, ya lo comentará ahora Agustín con un poco más de calma, Miguel Delibes pasó una estancia en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, y escribió aquella obra de USA y yo, y de ahí el juego de palabras de USA y Delibes, ¿no? Solo que en esta ocasión, en lugar de ser el autor quien aporta su propia visión, son 17 hispanistas los que aportan distintas perspectivas sobre o la obra en conjunto de Delibes, o alguna de las obras en particular, o alguno de los aspectos que más les llamaban la atención. Por último, para terminar esta introducción, antes de dar paso a Agustín Cuadrado, quiero comentarles que este libro está publicado por el Instituto de la Lengua de Castilla y León, o Instituto Castellano-Leonés de la Lengua, que tiene la sede en Burgos, pero su ámbito de actuación es en toda Castilla y León, y que para nosotros, para la Fundación Miguel Delibes, es un compañero de viaje importantísimo. Tengo que agradecerles que siempre, cuando hemos ido con alguna propuesta de colaboración, nos han dicho que sí, y siempre han sido un altavoz y un socio entusiasta de nuestras actividades. La tercera pata de este proyecto, además de la Fundación Miguel Delibes y el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, es la ANLE, la Academia Norteamericana de la Lengua Española. ¿Y por qué es la tercera pata? Pues porque nosotros necesitábamos encontrar quién podría ser el público prescriptor de Delibes en el ámbito académico en Estados Unidos. ¿Quién podría ayudarnos a abrir la puerta a Delibes en el ámbito universitario de Estados Unidos? La Academia Norteamericana de la Lengua Española entró en este proyecto de manera entusiasta, nos ha dado acceso a su red de hispanistas. Este libro estará en su edición digital disponible en su biblioteca para que puedan acceder todos los estudiosos que así lo consideren. ¿Y por qué teníamos este interés en trabajar con Estados Unidos? Pues porque supongo que todos ustedes saben que en Estados Unidos es quizás uno de los países donde más está creciendo el número de hispanohablantes
Y sin embargo, los textos de referencia mayoritariamente son iberoamericanos, García Márquez, Borges, etc. Y a nosotros nos parecía muy interesante ayudar a dar a conocer a autores españoles de España, o sea, autores en español, pero de España. Entre ellos, obviamente, Miguel Delibes. El objetivo de trabajar en colaboración con la ANDE es, por un lado, llegar a ese público más académico, investigador, universitario, y también intentar trabajar con una segunda audiencia, que son las escuelas de secundaria, los high school, intentar acceder a los libros de texto que se utilizan para aprender español y poder insertar allí algún texto de Delibes. Dentro del marco de colaboración con la ANDE, además de este libro, que ya fue presentado en Nueva York, en la sede del Instituto Cervantes, tenemos previsto el día 26 de marzo hacer un pequeño coloquio en torno a este libro en el CEANDE, que es el Centro de Estudios de la ANDE, y más adelante participar en algunas ponencias, quizás en algún congreso, etc. De manera que considero que cuando hoy en día se habla mucho de la marca España, pues los autores de Delibes son parte de los que contribuyen a crear esa marca España. Y ya sin más les voy a dejar con Agustín Cuadrado. Agustín Cuadrado, además de compañero de colegio y amigo, es catedrático en el Departamento de Lenguas del Mundo en la Texas State University, en el campus de San Marcos. Tiene varias publicaciones sobre Delibes, su tesis doctoral entre ellas, y además es uno de esos prescriptores cualificados con los que contamos en la red Delibes y que nos ayuda a acceder a esos hispanistas, a esa red de estudiosos del idioma. Agustín, te tengo que decir que personalmente te estoy muy agradecido por esta labor y que además te tengo que dar la enhorabuena por este libro. Sin más, te cedo la palabra y bienvenido. Bueno, gracias, Fernando. Con esto ya me puedo jubilar. Muchas gracias. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, por la presentación, muy generoso. Gracias al Círculo del Recreo por cedernos este espacio, que es fabuloso. Yo no había estado nunca. He pasado por aquí, pues yo qué sé, cientos de veces, miles de veces, pero nunca había entrado. Así que muchas gracias por cedernos el espacio. Bueno, antes de continuar con los agradecimientos, porque hay bastantes, pero no lo voy a hacer en forma de lista así descontextualizada, sino que voy a hablar de cómo se creó el libro, para que así poder poner a cada uno en su sitio y del momento en el que comenzaron a participar en la creación de este libro, ¿verdad? Pero bueno, antes de empezar con estos agradecimientos, como digo, voy a explicar así muy brevemente cómo está organizada esta charla, que es lo que le digo siempre a los alumnos cuando hacen una presentación, dándonos al público un mapa para saber dónde estamos y no quedarnos perdidos. Bueno, entonces, en la primera parte voy a hablar de cómo se ha creado este libro desde sus inicios, ¿verdad? Como una idea hasta hoy. Luego, en la segunda parte, voy a explicar muy brevemente en qué consiste cada uno de los ensayos, muy brevemente, con una o dos oraciones. Y luego, en la tercera parte, voy a hablar de la situación de Delibes, pero no de Delibes, la situación del español en Estados Unidos hoy en día, porque es una situación un poquito paradójica y yo creo que les puede interesar, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, la situación del español en Estados Unidos y la situación de cualquier otra lengua en general, que el español ahí tenemos suerte y está bastante mejor, pero bueno. Y la charla esta va a durar, pues yo creo, unos 20-25 minutos, no va a ser muy larga, y luego al final sí que me gustaría si hubiera algún comentario, alguna pregunta, porque estas preguntas, estos comentarios, luego siempre salen ideas, ¿verdad?, para futuros proyectos. Bueno, entonces ahora sí, continuando con los agradecimientos, bueno, en USA y Miguel Delibes han colaborado varias instituciones y muchas personas, ¿de acuerdo? Pero como decía, en vez de dar un listado, voy a explicar el papel que hemos tenido cada uno en el proceso de creación de este libro. Y para no repetirme, pues esos agradecimientos pues quedan implícitos. Bueno, en primer lugar, ¿por qué se crea este libro? Bueno, este libro obviamente sirve para rendir homenaje a Miguel Delibes en el centenario de su nacimiento. Como explicaba Fernando antes, el centenario del nacimiento de Miguel Delibes fue del año 2020. Lo que pasa es que, bueno, pues, al ser un evento, era un acontecimiento de interés público, ¿verdad? Excepcional interés.
Eso. Bueno, entonces ocupó parte del año 2019, medio año 2021, pero con la pandemia pues se extendió hasta finales, hasta hace 3 meses, prácticamente. Bueno. ¿Y cuándo empieza este proyecto? Bueno, este proyecto comienza a gestarse en el año 2018, en el verano de 2018. Por aquel entonces hicimos una revista que llevamos en el departamento de lenguas, bueno, en aquel entonces eran lenguas modernas, en Texas State University, tenemos una revista académica. Y yo, habiendo trabajado ya en la tesis doctoral con Miguel Delibes, había escrito ya algunos artículos, pues se me ocurrió, bueno, pues ¿por qué no ceder este espacio, esta revista, a la Fundación haciéndoles una entrevista, ¿no? Porque han hecho un trabajo fabuloso de actividades, fomento de la obra de Miguel Delibes, la digitalización de documentos del autor que encima están disponibles para cualquiera que quiera verlos. Entramos ahí en la página web de la Fundación y ahí está, ¿no? Entonces me pareció, bueno, pues oye, esta gente se ha portado muy bien conmigo, pues ¿por qué no hacerle unas entrevistas y que se pueda ver, ¿no? Es una revista digital, así que el que lo quiera ver, ahí está. Bueno, entonces una vez publicada la entrevista, pues ya propuse yo, digo, bueno, ¿qué os parecería, ahora que se acerca el centenario, pues hacer un libro, pero un libro un poco con unas características especiales, ¿no? Y aquí hay unos intereses y unas necesidades propias, mías, ¿verdad?, como investigador, que tengo que ceñirme a ciertos temas, pero que encontrando el tema oportuno, pues se le alineaban muy bien con los intereses y las necesidades de la Fundación. Bueno, y entonces lo que era la internacionalización, ¿verdad?, de Miguel Delibes, porque se han hecho muchas actividades, por supuesto, que en Bailey, en Castilla y León y todo en España, pero bueno, yo digo, bueno, quizás aquí puedo aportar mi granito de arena y sacar a Delibes a Estados Unidos. No de Estados Unidos, o sea, de España hacia afuera, sino vamos a mirar a Delibes desde los Estados Unidos, ¿no? Bueno, me explico. Entonces, desde hace varios años colaboro con la Academia Norteamericana de la Lengua Española, la ANLE, que es una academia que está incluida en la SADE, como cualquier academia, la Real Academia, la Academia Ecuatoriana, Argentina, etcétera, ¿verdad? Entonces, aprovechando que Delibes pasó un cuatrimestre, bueno, un semestre, un cuatrimestre, en realidad fueron 3 meses y un poquito, ¿verdad?, en la Universidad de Maryland con una beca Fulbright, enseñando y dando conferencias, se me ocurrió pues tirar por ahí. A la vuelta de este viaje, Delibes comenzó a escribir artículos de prensa que publicaría en El Norte, en la revista Destino también y en el periódico La Vanguardia, ¿verdad? Y posteriormente apareció el libro de viajes USA y yo, ¿verdad? Y este es el guiño que le hemos hecho, ¿verdad? USA y Miguel Delibes. Me comentaba antes, esta tarde, un amigo, ¿y por qué no EEUU y Miguel Delibes? Digo, pues por el libro de viajes, ¿verdad? Bueno, y este es el libro que estamos presentando hoy. Por tanto, en este proyecto, además de la Fundación, también colabora la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Y como decía Fernando, este sábado, no, el sábado de la próxima semana, va a haber un encuentro de varios de los autores, vía Zoom. Ya le pasaré la información, ya la tiene, pero bueno, supongo que en algún momento la publicará en las redes sociales, y aquel que quiera pues estar presente va a ser a la 1:00, hora de Nueva York, que por cierto me he dado cuenta que en Estados Unidos se ha cambiado la hora y aquí no, así que tenemos que hablar luego. Pero bueno, entonces, como digo, la Fundación y la ANLE. Y conforme avanzaba el proyecto, la Fundación Miguel Delibes se puso en contacto con el Instituto Castellano-Leonés de la Lengua y decidieron, yo aquí, esto fue un poco, yo ahí quedé al margen, decidieron que el libro se incluyera en la colección Libros Singulares que subvenciona, que publica el Instituto Castellano-Leonés, ¿verdad? Entonces tenemos otra institución más. Y además, bueno, de hecho esto es un poco el origen de este libro, ¿no? Unir o juntar a varias instituciones, y en este caso pues la Fundación continuó por ahí, así que otra institución más. Además fenomenal porque Delibes, que es muy vallisoletano, ¿verdad?, muy castellano, pero tiene mucha relación con Burgos, ¿verdad? Ahí pues pasaba tiempo en Serrano con su familia, ahí leyó, ahí escribió, ¿verdad? Entonces, bueno, pues de Burgos pues también puede reclamar su trocito de Delibes, todos podemos hacerlo. Muy bien.
Bueno, y ahora ya vamos a hablar un poquito de los autores. Estas son las instituciones, ¿verdad? El libro se compone de 17 artículos y un prólogo y una nota previa. Y aquí tenemos aproximadamente autores de una quinta parte de los estados, me refiero a las universidades donde trabajan, una quinta parte de los estados de Estados Unidos. Tenemos autores de... Algunos estados están repetidos: Arizona, Carolina del Sur, Massachusetts, California, Kansas, Michigan, Washington, Oregón, Connecticut, Maryland y Texas. Bueno, todos estos autores tienen en común que somos profesores que ejercemos nuestra labor docente y de investigación en Estados Unidos, o que la han ejercido porque algunos de estos profesores pues, ya se han jubilado, ¿no? Y aquí podríamos distinguir tres tipos de autores. Los autores ya muy reconocidos que han trabajado en profundidad la obra de Delibes y que son bueno, pues ya reputados expertos en Delibes, como por ejemplo Ramón Buckley, que por cierto hablé con él ayer y no ha podido venir, hubiera estado bien, pero bueno. Ramón Buckley, Roberta Johnson, a Delibes, luego hablaré un poquito de ello, pero Delibes, bueno, cuando estuvo en Estados Unidos estuvo con una beca Fulbright, ¿verdad? Y Roberta Johnson vino a Valladolid, a la Universidad de Valladolid, en el año 71-72, también con una beca Fulbright, y por supuesto conocía a Delibes, etc. Bueno, estos serían pues, estos autores, como digo, ya grandes nombres en los estudios delibianos. Luego pues, tenemos un segundo grupo, que son autores que llevamos ya años trabajando la obra de Delibes. Pues aquí tenemos, por ejemplo, a Carlos Javier García, un leonés que trabaja en Arizona State University, Guy Wood, que trabaja en la Universidad de Oregón, también muy importante, durante muchos años dirigió un congreso de cine y literatura hispánica, Salvador Oropesa, que trabaja en Clemson University, una universidad pública muy importante de Carolina del Sur, y luego un tercer grupo, donde ahí podíamos incluir, y yo creo que este era un poco también un objetivo muy importante de este libro, ¿no? Jóvenes investigadores, bueno, jóvenes o no tan jóvenes, me da igual, pero investigadores que nunca habían trabajado la obra de Delibes, que yo creo que ahí es lo importante, ¿no? Entonces, pues este es un espacio de diálogo y donde hemos podido aportar nuestro granito de arena, pues muchos autores. Y un poco también ceder el testigo, ¿no? Estos autores importantes, pues decir, bueno, pues estos nuevos profesores, investigadores que quieran trabajar lo de Delibes, bueno, pues aquí tenemos el libro. Bueno, y antes de concluir la primera parte de agradecimientos, explicación de cómo se ha hecho el libro, me gustaría también dar las gracias a David Rubio, el maquetador de este libro, porque ese es un trabajo invisible, que nosotros jugamos un libro y ahí está, ¿verdad? Pero el cómo ha quedado, que llevo años ya trabajando en esto, y ha quedado muy bien. Y el trabajo de este maquetador, de Coca, ha sido un trabajo fabuloso. Y no solamente el trabajo, el contacto, las respuestas, el decir, oye, que siempre hay erratas. Ahora si abrimos el libro y lo dejamos caer, ahí vamos a encontrar una. Pero todas estas erratas que vamos encontrando, él inmediatamente me enviaba versiones nuevas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues él también creo que se merece, por lo menos, mencionar su nombre. Bueno, y ahora vamos a pasar a la segunda parte. La parte 2, que es, y aquí voy a hablar muy brevemente, ¿no? Pero bueno, por lo menos mencionar los capítulos de este libro y con 2 o 3 palabras, o 2 o 3 frases, decirte de qué se trata. El libro está organizado primero por la obra narrativa de forma cronológica, las novelas de forma cronológica, y luego a continuación los ensayos, y luego ya al final temas específicos, por ejemplo la ecología. Bueno, entonces en el capítulo 1 tenemos a Francisco León, que analiza la novela Aún es de día y establece una relación entre la deformidad del personaje principal, Santiago, y el régimen franquista. Este es el capítulo número 1. El capítulo número 2, Salvador Oropesa, compara el camino con el libro de La España vacía de Sergio del Molino, proponiendo unas lecturas rurales para la generación millennial. Que bueno, la generación millennial yo creo que ya hay 2 o 3 generaciones después, o sea que, pero bueno. Guy Wood analiza el tema de la caza en Diario Un Cazador, que es un tema bastante recurrido, muy interesante. Cuando estaba preparando esta charla me acordaba de la caza de Carlos Saura, de la escopeta nacional, ¿verdad? Y yo creo que si nos ponemos sacamos otros 10 o 12 títulos con la caza.
de por medio. Bueno, los capítulos 4 y 5 tratan sobre la hoja roja. Sheryl Postman habla sobre la vejez y Jorge González del Pozo analiza la soledad en la narrativa existencial de la posguerra. Los capítulos 6 y 7 analizan 5 horas con Mario. Daniel García Donoso trata el rito de la muerte y Francisco Manzo hace de abogado del diablo de Carmen Sotillo, que es una empresa bastante arriesgada. En el capítulo número 8, La Mortaja, Marc Mastia propone un uso pedagógico de la obra de Delibes, pero no para estudiantes, para futuros hispanistas, para estudiantes de hispánicas, sino para los estudiantes que están estudiando la lengua, simplemente. La estudian porque quieren aprender español, porque les va a valer en su futura carrera profesional, o simplemente porque es un requisito en aquella carrera que están estudiando. El capítulo 9 propongo a Delibes, el capítulo 9 es el mío, y aquí propongo a Delibes y al señor Cayo como referentes, como modelos de vida sostenible en un mundo que en los últimos años hemos visto que es bastante más frágil de lo que nos pensábamos. La pandemia comenzó hace 2 años y bueno, lo que está ocurriendo hoy en día en Ucrania, ¿verdad? En el capítulo número 10, Frida Blackwell habla de justicia social y la violencia en los santos inocentes. Capítulo 11, Francisco Javier Higuero aplica las teorías de Jacques Derrida, de los conceptos de desconstrucción y ausencia, en cartas de un sexagenario voluptuoso. Los capítulos 12 y 13 tratan sobre USA y yo, ¿verdad? Nuria Morgado habla sobre la ecología y el capitalismo, y Thomas Devaney habla de la mirada del viajero, del retrato subjetivo que Delibes nos ofrece en su visión de los Estados Unidos. Que, por cierto, esto es algo que si vemos en el prólogo de USA y yo, ahí lo dice Delibes muy claramente. Bueno, esto no son los Estados Unidos, estos son los Estados Unidos que yo he visto, que yo he entendido, ¿verdad? Que es algo, un comentario bastante honesto, por otra parte. Bueno. Carlos Javier García compara La primavera de Praga, otro libro de viajes, con El rey recibe, novela de Eduardo Mendoza, cuyo personaje viaja a Checoslovaquia en la época en la que estuvo Delibes, que es allá por mayo del 68. Los capítulos 15 y 16 tratan sobre el ecologismo. Ramón Buckley, en su artículo Despertar de la conciencia, habla de la sorpresa que causó a los presentes cuando Delibes pronunció su discurso de entrada en la Real Academia. El año 1975, el tema importante de aquel año y de los años siguientes, pues era la transición española, ¿no? Entonces Delibes, pues en su discurso hablaba de la ecología, de la tierra que se está secando, del agua, de temas pues que en aquel entonces pues no es. Entonces me decía Ramón Buckley, pilló a todos a contrapié, no sabían qué decir, algunos hasta se enfadó, ¿verdad? Pero este es un tema que hoy en día pues lo vemos en la prensa, en la televisión, en las redes sociales, en todos los sitios, ¿verdad? Bueno, esto es Ramón Buckley. Roberta Johnson analiza el ecologismo de Delibes y de Alicia Puleo y lo compara con la literatura de la Edad Media y del Renacimiento. Y el último capítulo, Timothy Ashton, profesor en Carolina del Sur, no Carolina del Norte, que siempre la gente se confunde, habla del fútbol y de Delibes, del fútbol como fenómeno cultural y cómo Delibes entiende que se está deteriorando, pasando de ser una competición atlética a un fenómeno de masas, ¿verdad? Por cierto, Timothy Ashton está traduciendo en la actualidad ese discurso de entrada en la... Por eso digo que de un proyecto, pues luego salen otros proyectos, ¿verdad? Bueno, y aquí, aquí concluye la parte número 2. Y en la parte número 3, pues quería hablar un poco no solamente de Delibes, bueno, de Delibes, pero por extensión del español en Estados Unidos. Fernando decía al comienzo de la presentación que Estados Unidos es un país en el que el número de hispanohablantes está creciendo, ¿verdad? Y de hecho cada vez es más útil. Que mis estudiantes pues les preguntas y muchos de ellos pues te dicen, pues yo estudio español porque es útil y me va a ayudar a encontrar trabajo. Y de hecho hay estudios que así lo dicen, ¿no? Que te ayudan a encontrar trabajo, quizás, y a medio plazo pues es fácil que tengas un ascenso, que se te premie, etc.
Pero en la universidad está ocurriendo una cosa muy curiosa. Yo diría que desde el año 2008. Pero bueno, para entender esta cosa vamos a retrotraernos pues, hasta los años, vamos a decir, 40, años 1940, 1950, que es cuando empezaron a aparecer departamentos de español por todas las universidades de Estados Unidos. Grandes universidades, universidades medianas, los colleges pequeños, y es que en aquella época, como digo, muchos profesores, por ejemplo, españoles que emigraron después de la Guerra Civil, pues llegaron ahí a Estados Unidos y empezaron a crearse, como digo, departamentos. A esto se vio favorecido también porque los estudiantes pues, elegían estudiar lenguas, ¿no? Entonces, si miramos el gráfico, la línea de estudiantes, pues hay un aumento, ¿verdad? Pues desde los años 40 hasta el año 2008. Bueno, en los años 60, por ejemplo, por aquella época, se empiezan también a invitar a profesores, ¿verdad? Sobre todo al principio de España, en los años 60, posteriormente ya en los 70 a escritores latinoamericanos del boom. Los departamentos crecían, entonces, claro, había demanda había estudiantes, pues había demanda de profesores, entonces los departamentos, bueno, pues ya tenían, por ejemplo, un experto en literatura medieval, un experto en literatura barroca, un experto en literatura del siglo XIX, realismo, expertos en literatura española del siglo XX, expertos en literatura colonial, expertos en mexicanista, o sea, hay departamentos, universidades grandes, pues tenían eso. Y desde el año 2008 aquello se ha parado. Vemos que las universidades, bueno, incluso un poquito antes también podemos ver indicios de que la cosa se estaba desinflando. El número de estudiantes en las universidades ha crecido, ¿verdad? Pero el número de estudiantes de lenguas se ha detenido. Entonces, a lo mejor es el mismo número, pero ya no es un 12, un 13%, a lo mejor es un 7, un 8%, ¿verdad? Y desde el año 2008 lo que nos hemos encontrado es que ha habido programas que han decidido eliminar, como dicen ahí, el requisito de la lengua. Bueno, pues llega, yo qué sé, trabajo social en nuestra universidad y dice, bueno, pues entonces ya desde el próximo curso o en 2 cursos vamos a cambiar el plan de estudios y no hace falta. Entonces, la impresión que me da a mí, o lo que yo estoy viendo, es que sí que hay interés por el español, pero si la universidad lo ofrece con una finalidad muy práctica. Por ejemplo, Salvador López me decía que en su universidad hay universidades donde tienen programas de español para los negocios. Entonces los estudiantes dicen, pues para lo que yo quiero hacer, que son negocios, esto me va a ayudar. Pero sin embargo, no lo ven tan directamente si es un título de español tan... Bueno, ¿cómo afecta esto a Delibes? Bueno, pues esto no le cae bien. Pero no a Delibes, sino a Delibes y a todos los escritores, sobre todo, yo diría que desde García Lorca en adelante, ¿verdad? El siglo XX todavía es un siglo que se está manejando. Bueno, ¿con qué autores nos vamos a quedar? ¿Qué autores van a entrar en el canon, ¿no? Y entonces es una situación delicada. Y no solamente para los escritores de españoles. Hispanoamérica, que ha tenido un boom durante los últimos, pues vamos a decir, 20, 30 años, pues también está en una situación un poco delicada, porque, claro, si no hay estudiantes, allí es la oferta y la demanda, si no hay estudiantes, pues no hay cursos, si no hay cursos, pues no hay autores. Entonces, volviendo un poco a lo que es el principio de la presentación, yo creo que esto es tarea de todos, ¿verdad? Es tarea de las diferentes fundaciones, es tarea de los profesores, es tarea de los alumnos, pero es tarea también de nosotros, ¿verdad? Pues en el cumpleaños del sobrino, pues regalarle, por ejemplo, el camino, ¿no? Y yo creo que así pues conseguiremos que Delibes y otros muchos escritores fabulosos pues sigan entre nosotros. Como me decía un compañero de estudios hace muchos años, él era un cubano que se fue a vivir a Estados Unidos y participó en el .com, en aquella burbuja que hubo del .com, y acabó trabajando en un laboratorio de Estados Unidos. Pero lo que pasa con la tecnología es que cambia tan rápidamente, ¿verdad?, que ella decía que no me da la cabeza para tanto. Entonces dijo, bueno, pues voy a estudiar un doctorado en literatura para eso. Entonces la ventaja que tenemos, bueno, o que teníamos, no lo sé, es que no nos tenemos que preocupar tanto por lo que venga, sino por estudiar estos autores, ¿verdad?, del pasado.
Entonces, por ahí pues, te puede decir, pues mira, no lo sé. Pero el caso es que a mí sí que me gusta la tecnología. Entonces, yo creo que como todo, pues tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Quiero decir, hay cosas, esa inmediatez, pues depende cómo lo quieras tomar. Si quieres algo y lo tienes ya, pues entonces, o si estás buscando, por ejemplo, en mi campo de esto, si estoy investigando algo y en lugar de tener que ir a la biblioteca o tener que, pues puedo acceder a esa información en casa, pues es más cómodo. ¿Es mejor o es peor? Pues no lo sé si es mejor o es peor, pero es diferente. Yo creo que es peligroso. Bueno, otra ventaja, pues la tecnología, a mí por lo menos, me ayuda a ser mucho más organizado, me ayuda a ofrecerles la información a los estudiantes de otra manera. Los estudiantes pueden acceder a, pues no sé, un montón de herramientas pues desde su teléfono móvil. Entonces, bueno, ahí yo creo que hay cosas positivas. Pero bueno, estas cosas positivas pues también vienen pues, con sus problemas, ¿no? O la parte negativa. Eso de la inmediatez, claro, cuando algo lo tienes y no te cuesta, pues parece que vale menos y parece que a lo mejor permanece menos en la cabeza. ¿Cómo es el futuro? Pues es que no lo sé. mucho Instagram, mucho... Pero yo creo que, no sé, si analizamos muchas de estas novelas que leemos hoy en día o en clase, en su día tampoco fueron novelas muy importantes o muy llamativas. Algunas sí, ¿no? Pero otras no. Entonces, no sé. De todos modos, yo sí que quiero hacer un comentario, si me lo permites, Agustín, a propósito de lo que usted ha preguntado. Sí, échame una mano. Y es que, efectivamente, si vivimos más en tiempos de superficialidad y de lo inmediato y de lo visual, Instagram, etc. Pero yo creo que si algo pervive, precisamente, a lo largo del tiempo, es aquello que es capaz de generarnos reflexiones y de hacernos profundizar. Porque siempre tenemos una primera capa, que es la capa del divertimento, del entretenimiento, pero luego debajo están las emociones, lo que nos puede generar una obra, y no me atrevería a decir que debajo, pero en paralelo también está lo que nos puede hacer razonar, pensar, los argumentos. Entonces, precisamente algo que vemos con relativa frecuencia es que muchos autores que al año de su fallecimiento desaparecen de los escaparates y del imaginario de la gente, dejan de ser leídos. Y yo creo que precisamente aquellos que perviven más son los que acaban con el paso del tiempo convirtiéndose en clásicos, y es porque son capaces de generarnos algo más que el entretenimiento inmediato, que es perfectamente lícito buscarlo. Yo, como lector, muchas veces es lo que busco, pero que realmente está condenado a pasar más inadvertido en el tiempo, ¿no? Entonces, sí creo que eso es precisamente uno de los rasgos que puede diferenciar el por qué unos permanecen y otros no. Es un proceso de depuración, desde mi punto de vista, completamente natural. Sobre Delibes en las librerías, te voy a decir yo algo que está muy relacionado con lo que he comentado hace nada, y es que de casi 60 libros distintos, hoy en día muchos, 12 años después del fallecimiento de Delibes, que justo fue este sábado pasado, muchos siguen en catálogo. Es decir, si pensamos en Delibes en las librerías, está muy vivo. Y dejarme, Manolo, que dé un salto más allá. En las librerías, en los clubes de lectura, en las tertulias, en infinitas aproximaciones. Por ponerte un ejemplo, en el teatro, 5 horas con Mario, una obra que tiene, ¿cuántos? 60 años ya, ¿verdad? 5 horas con Mario se ha representado en el último año en 3 países distintos, en 3 idiomas distintos. En Macedonia del Norte, en Macedonia, bueno, en 2 idiomas distintos, por supuesto en España, y ahora se está haciendo en Venezuela. Pero es que ahora hay un proyecto para hacerlo en inglés en Ghana, antes de un año. Entonces, si la pregunta es ¿Delibes en las librerías? Delibes en las librerías realmente está muy presente. No solo en Valladolid, que es, si me permiten el término, aunque suena soberbio, tierra conquistada, ¿no? Porque estamos jugando en casa. Pero es que Delibes fuera realmente está mucho más vivo de lo que pensamos. Y creo que eso no siempre somos conscientes aquí, en Castilla, ¿no? Estar en el Instituto Cervantes. Hoy estamos retransmitiendo esto en streaming para que nuestros socios, entre otros, de la Academia Norteamericana de Lengua Española, puedan ver la presentación en directo, ¿no? Bueno, pues estar en el Instituto Cervantes
con gente que para ellos es verdaderamente difícil desplazarse por distintos sitios de Nueva York para llegar allí a la presentación, y todo es en torno a Delibes, pues obviamente para mí como director de la Fundación Miguel Delibes es un orgullo, pero sobre todo es un empuje para decir, es que está muy vivo, es que realmente Delibes está muy vivo. Está viva su obra, está viva su trascendencia, están vivos sus temas, etc. Tengo un proyecto, pues, tengo otro entre medias, pero trabajar con el camino en el año 2025 se cumple el 75 aniversario. Entonces quiero trabajar un artículo, algo sobre el camino. Y eso es algo que quiero, esta parte, las ediciones que se han hecho del camino, traducciones, quiero hacer un estudio exhaustivo de qué es el camino y dónde está el camino hoy en día, dentro de 3 años. O bueno, para empezar a trabajar ahora, pronto, y tenerlo escrito en 3 años, en 2025. Yo creo que este libro sí que le influyó mucho. Y yo creo que le influyó de tal manera que luego lo que hemos visto después, toda esta faceta ecologista... Claro, él lo que vio cuando llegó a Estados Unidos fue el futuro, ¿verdad? Él fue a Estados Unidos, España estaba en una situación en los años 60, y fue a Estados Unidos y yo no sé, diría, bueno, es que esto será pues el mundo dentro de 20, 30 años. Entonces, por ejemplo, cosas... Claro, porque eso nosotros lo leemos ahora y no lo entendemos como lo pudieron entender pues en los años 60. Pues, por ejemplo, cosas como se estropea la lavadora y la tiramos y nos compramos otra. Pues esto es algo que se te estropea la tostadora y vas a la tiras, vas a la tienda y bueno, pero es que eso se ha empezado a hacer en España pues relativamente hace poco, pero en los años 60 pues eso, bueno, no se tiraban las lavadoras porque no había, ¿verdad? Entonces, ese modo de vida que existía en Estados Unidos y que luego se ha expandido pues, por Europa o, por supuesto, por España, pues eso él lo vio, ¿no? en aquel viaje. Fueron, como digo, 3 meses, como decía, 3 meses. Y yo creo que se le influyó mucho en ver la masificación de las ciudades, cómo se tira la comida, toda la basura. Decía que la riqueza de los países, en Musayo, la riqueza de los países se mide en la basura que generamos, ¿verdad? Y eso que él vio entonces, pues son nuestros problemas hoy en día. Y yo creo que esa faceta ecologista, no sé, yo quiero entender, esa es mi lectura, ¿verdad? Yo no sé lo que pensó Miguel Delibes, yo no sé lo que creía, pero yo es lo que entiendo, ¿verdad? Que él vio aquello y de algún modo le influyó para luego en el futuro pues decir, bueno, pues esa vida consumista que vemos, por ejemplo, en Diario de un jubilado, ¿no? Que critica el ecologismo, todos los libros que luego escribió con su hijo mayor, pues yo creo que sí que le afectó mucho, ¿no? Y de hecho en el discurso del año 75 de Entragar, él mismo analiza su obra, lo que ha escrito, que a lo mejor no era ecologista, quiero decir, en el año 1950 pues el ecologismo pues pero analizó su obra él mismo desde un punto de vista ecologista, sus obras y sus personajes, ¿no? Y ahí nos traza una evolución, ¿no? Entonces la respuesta es sí, yo creo que Estados Unidos pues le tuvo que impresionar mucho como persona y luego como escritor, como creador. Yo no sé si hay otro autor, bueno, en alguna. Quizás hay otros autores, no tengo constancia, pero Delibes yo creo que es el gran autor del ecologismo en España. Y además que son esos años, es Félix Rodríguez de la Fuente, pues yo crecí con aquello, ¿verdad? Viendo esos documentales, El Lobo, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo, creo que es algo muy valioso, muy importante para Delibes, para Valladolid, para todo el mundo, ¿no? Y yo creo que me preguntabais antes de cómo es el futuro. Bueno, yo creo que ahí, en ese sentido, bueno, ¿cómo va a ser el futuro dentro de 50 años de la ecología? Eso sí que lo veo mal. A lo mejor podemos empezar todos nosotros ahora por, no sé, pequeños detalles, ¿no? Pero sí, yo creo que eso es algo muy importante y muy actual, ¿verdad? Porque es que la cuestión de Delibes es que muchas de estas... releemos sus obras y si es que es hoy en día, ¿no? Habla, por ejemplo, de la bicicleta. Bueno, pues la bicicleta quizás aquí... Pero bueno, la bicicleta sí, en aquel entonces. El fútbol. Hablaba de temas... El fútbol, por ejemplo,
como deporte, pero como evento de masas, cosas que en los años pues 50, 60, 70, pues quizás no se veían tan claramente, pero que hoy en día pues ya todo lo tenemos asumido. Claro, es que en aquellos años, en los años 70, todavía no tenían el vocabulario que tenemos hoy en día para hablar de la ecología. Yo te voy a poner un pequeño apóstrofe, porque es que realmente el tema no era la ecología. En sentido de progreso, desde mi obra habla precisamente de algo que después nosotros hemos traducido y hemos dicho, pues habla también de ecología, pero en realidad habla del poco sentido que tenía progresar a costa de los recursos naturales y el poco sentido que tenía progresar si eso era a costa de la deshumanización, ¿no?, del mundo. No me imagino a Delibes en esos años, en el año 75, escribiendo y diciendo voy a hablar de ecología, sino él hablaba de algo que luego, posteriormente, nos hemos dado cuenta y ya le hemos puesto un nombre, que es ecología y demás, pero en realidad es una perspectiva muchísimo más amplia de la vida, donde quizás la ciencia que mejor se acerca para ayudarnos a entender la forma de actuar debería ser la ecología, ¿no? Pero sí, yo creo que siempre son preocupaciones mucho más globales, sin necesidades de etiquetas. La forma de acercarse a la ecología seguramente fue intuitiva, porque a él lo que le preocupaba era el campo, los aves, la caza, la pesca, los ríos que se contaminaban, y en algún momento debió de ser capaz de traducir eso a ecología, pero él había conocido el campo de mano de su padre como el principal entretenimiento y al final de su vida decía que había pasado el 50% o la mitad de su vida al aire libre y si algo lamentaba era no haberla pasado todo, ¿no? Entonces, su aproximación es un poco la que muchos de nosotros hemos tenido como niños. Primero es lo intuitivo y luego te das cuenta que eso tiene un nombre y que puede ser una disciplina y que conviene además buscar, como siempre, las fuentes y las personas autorizadas para hablar de ello, ¿no? Yo no sé qué es lo que hizo su padre allí. Me imagino, bueno, empezando, él cuando llegó, y esto lo he leído en USA y yo, cuando llegó a Estados Unidos, pues tenías que entregar pues, una cartilla de vacunación o unos documentos médicos, y a él le dijeron cuando llegó que el visado que tenía era para gente especial, gente importante, ¿no? Entonces, yo no sabía que era tan importante, pero bueno, él ya pasó por otra puerta, ¿no? Era una beca Fulbright, entonces eso consistía en dar algunas clases. Creo, lo que yo he encontrado es que, de hecho la imagen de la portada, esta es una imagen que encontré rastreando en los archivos de la Universidad de Maryland, y esta es una imagen de la revista estudiantil anunciando la llegada de Miguel Delibes a la universidad. Señor Delibes, la llegada o la estancia del señor Delibes honra nuestra universidad. Dio una clase sobre literatura, sobre creación literaria, sobre narrativa española, contemporánea de aquella época, ¿verdad? Un curso, y luego lo que hizo también fue dar charlas por diferentes universidades del Midwest, principalmente del Midwest, ¿verdad? Costa Este, Midwest. Entonces, hasta donde yo sé, hasta donde yo he podido encontrar, lo que he podido encontrar es un curso y presentaciones. Y luego es que Estados Unidos, al hablar de la camisa, Estados Unidos es un país, según llegas, que puede ser un poquito complicado, porque es que no tiene... bueno, es occidente, pero es un occidente muy del norte. Quiero decir, no sales a la calle y das un paseo pues por aquí, allí vives en tu casa, ahí alejada, y sales a dar un paseo. Leyendo en el libro, en este libro, USA yo, su paseo después de cenar todos los días. Y decía, bueno, yo ya he cenado, me voy a dar un paseo. Y si dar un paseo, y le decía, bueno, ten cuidado, no mires por las ventanas, no te van a pegar un tiro, ¿verdad? Y es que también salgo de vez en cuando a pasear, ¿no? Y encima es Texas, que es todavía peor. Entonces hay que ir por su... Pero acostumbrarse a la vida de Texas, las distancias, el luego no estar en contacto con la gente o que sea todo algo muy programado, pues puede ser un poco complicado, ¿eh? Elisa me contó historias de, bueno, pues de aquel viaje y
lo que ocurrió, llegar de los padres con todos los regalos, ¿verdad? Porque la ida fue en barco, pero la vuelta fue en avión. Al parecer no le gustaban mucho los aviones, ¿verdad? El libro estará disponible en la página web del Instituto de la Lengua de Castilla y León. Todavía no nos han enviado suficientes ejemplares a la Fundación Miguel Delibes. Cuando tengamos nosotros ejemplares los pondremos a su disposición, pero lo que sí que hemos traído hoy a modo de obsequio y de agradecimiento son calendarios como estos de este año, puesto que ya estamos en marzo, para que si ustedes quieren puedan tomar algunos de ellos en esta mesa auxiliar que hay aquí y llevárselos. ¿De acuerdo? Y si no hay más dudas, pues simplemente una vez más agradecer su tiempo, su atención y su acompañamiento en nuestras actividades. Muchas gracias, Agustín.